El proyecto Al Son del Indiano lo estoy grabando entre Cuba y Santo Domingo. La Capitana es una habanera que escribió Carlos Rubiera en 1987. Y en este tiempo en Asturias se ha convertido en un verdadero himno. La gente la canta en los bares en torno a una botella de sidra y no saben quién es el autor. Ha pasado verdaderamente al acervo popular. El mejor guitarrista de bachata de toda la República Dominicana y gran parte del extranjero. Pero es un moscón de toda la vida de Grao, ¿verdad, Juanfa? Bueno, yo creo que me cabe el honor de ser el mejor guitarrista de bachata de Asturias. Oye, y al final terminaste metiendo guitarra en una bachata con gaita asturiana. Pues así mismo. Y sabes que me encuentro que para mí fue una cosa interesante porque mi padre era asturiano, tú sabes que eso es un poco la historia de mi papá. Entonces esto es como algo de doble vía, o sea, él vino para acá y ahora entonces yo le mando a la bachata para allá. Entonces es como te digo, un flujo de doble vía. De ida y vuelta. Exactamente. Vamos a pasar a ver cómo sonaría la introducción, a ver cómo tú crees que sonaría esto. Pero para mí fue una buena sorpresa encontrarme con una canción como La Capitana y meterlo en esa onda de bachata además. Y era el año 1987, cumplimos 30 años. La habanera es un género que llegó a Asturias desde Cuba hace más de 100 años. Tú ves, entonces abajo yo lo voy metiendo su cosita. Si es bachata es nuevo, porque usted está escuchando una gaita, además de bien tocada, incursionando en la rítmica de la bachata. Más o menos ahí. Ajá. Y entonces dije, pues sí, efectivamente, la habanera también forma parte de la tradición popular. Voy a ver si soy quien a hacer una habanera asturiana nueva, pero que tenga que ver con esa tradición popular. Y fue saliendo. No es negando lo que tiene, sino buscando algo nuevo. Y esa es la característica, no solo de La Capitana, sino de lo que yo he podido escuchar de este disco. Tú ves, más o menos, ahí yo te diré lo que sería la guitarra que irá acompañando, todo normal, bachata. Que quiera romo. Exactamente, entonces la otra ya tú sabes que va con su gustico. Y se le mete su tremolito también. Ay, qué bueno. Se va a gozar. Dale para adelante. Muy orgulloso de compartir con Rubiera la interpretación que hacemos de La Capitana y creo que la voy a tener que bailar. Voy a decirte la verdad, y es la que más me gusta de todas las versiones, incluyendo la mía. Y de hecho, cuando me siento al piano en casa y toco un poco, pues muchas veces toco pero en la versión de Víctor, a quien agradezco muchísimo esa versión tan cariñosa, tan profesional, tan bien fecha. Sorprendióme la primera vez que la canté en público cómo la gente aplaudió diferente a otros cantares. Llegó muy rápido. Resulta que hice una canción que está rodando por el mundo y ahora con el tu disco José Ángel pues va a rodar ainda mucho más. Pero el reto era hacer bailar a la gente joven en Santo Domingo con La Capitana. Una vez un chigre, un paisano, con unos culinos de más, discutíame, ¿no? Pero si esa ya la cantaba mi abuelo. Y bueno, eso también. Está bien, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viniendo de La Habana, el son, llega a Asturias, faise un cantar como La Capitana y vuelve a América fecho por xente de allí. Y es absolutamente maravilloso, ¿qué más quieres que te diga? Pero si usted la escucha también en el merengue,
probablemente usted va a pensar que la gaita formaba parte del conjunto del merengue. Ese merengue está duro. Ve acá, ¿Ese fue el que te grabó con 440? ¿quién es que le está grabando eso a usted? ¿Esos 440? Es que yo sé, tienen un ritmo. Bailar con gaita es algo nuevo que yo no tenía la experiencia de haberlo hecho. Ahora, con los 2 videos que he grabado con Evia, contigo, ya sé cómo hacerlo. Bachata y salsa, ahora otra bachata. El final. Positivo, positivo. La experiencia fue gratificante. De gira lo vamos. Asturias. Asturias, España. Una vaina bien. Richard, voy para allá. Ya vamos para Europa.